La importancia de velar para nuestra vida espiritual. Leemos en Génesis capítulo 31, versículo 49. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y Mispa, por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Vemos en este versículo 49 de Génesis 31 la palabra atalayar. Uno de los objetivos de velar es atalayar. Pero, ¿qué es atalayar? Atalayar se refiere a vigilar desde una atalaya o desde una posición alta. Es estar en una posición alta para poder ver o vigilar un área amplia. Atalayar en una velada es subir nuestra posición espiritual, elevar y ponernos en mayor contacto con Dios para vigilar y ver por usted mismo, por su familia o por alguien más. Cuando usted tiene hijos, se despierta a la 1 de la mañana, se despierta a ver cómo están físicamente. Cuando velamos en oración y alabanza, estamos despiertos vigilando cómo están nuestros hijos o familiares o nosotros mismos, pero a ver cómo están o estamos espiritualmente. Vigilar desde una atalaya, como lo hace un soldado que vigila desde una estructura elevada, como una torre o mirador, cuidando su tropa del enemigo. La atalaya de un cristiano es la oración, el clamor, el ruego, la alabanza a nuestro Dios. Y desde ahí vigilamos por los nuestros y combatimos al enemigo que no se ve. Peleamos y derribamos barreras espirituales que están en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Una atalaya se ubica generalmente en un lugar estratégico, como colinas, montañas o costas, y su propósito principal es el de observar y alertar sobre posiciones peligrosas o amenazas. La atalaya de un cristiano, la atalaya de nosotros los cristianos, debe estar ubicada en su casa, en su iglesia, en su trabajo, en su familia y principalmente en su vida espiritual. Debemos estar vigilantes y alertas cuando el enemigo ataque uno de estos flancos de nuestra vida espiritual, y cuando ataca y estamos bien armados con la palabra de Dios, no nos hará nada, como dice la palabra en Efesios capítulo 6 versículo 16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Debemos velar por nuestra fe, porque bien nos dice la palabra que con la fe podremos apagar todos, no algunos, sino todos los dardos del maligno. Y si hemos estado descuidados y el enemigo ha logrado ingresar a nuestra vida o la vida de los nuestros, debemos tomar y pelear con la palabra de Dios, la cual es espada, como lo dice Efesios capítulo 6 versículo 17. Tomad también el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, no esperemos a que el enemigo entre a nuestra vida para velar. Debemos estar permanentemente en nuestra atalaya, vigilantes y prevenidos. Debemos monitorear constantemente nuestra vida espiritual. Recuerde que somos de carne y la carne, por su naturaleza, busca la corrupción, iniciando por los pequeños detalles. Ahora nos preguntamos, ¿hasta qué horas debemos velar? He aquí cuando entra la palabra vigilia. En la antigüedad, la noche se dividía en 4 partes, en las cuales se distribuía el personal para vigilar. Entonces, ¿debemos velar solo una vigilia o una parte de la noche? Bueno, en primer lugar digo que usted y yo debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Él pone en su corazón y en el mío qué tanto debemos vigilar nuestra vida espiritual. Y entre más llenos estemos del Espíritu Santo, más tiempo vamos a querer vigilar. Más queremos alabar y orar. Más queremos estudiar la palabra de Dios. Pero miremos lo que nos dice Mateo capítulo 14, versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Nos dice la palabra de Dios
que la barca en la que estaban los apóstoles estaba azotada por las olas, y Jesús llegó a su ayuda no en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, sino en la cuarta vigilia, es decir, cuando ya iba a acabar la noche, cuando ya iba a amanecer. Hermano, hermana, si va a una vigilia, ore con furor para que pueda permanecer hasta el final, porque no sabemos a qué horas va a venir nuestro Señor. No sabemos a qué horas se derramará el fuego del Espíritu Santo. No pierda la unción por un poco de sueño. Y esto aplica no solo para la vigilia de tal cual noche que dedicamos para Dios. La palabra, que es la guía para guardar la salvación, nos indica que debemos vigilar día y noche. Debemos estar en todo momento esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea de nosotros los cristianos, esperando la venida de tal manera que no nos tome por sorpresa. Todo lo contrario, que en ese momento nuestra vida sea luz para el mundo, es decir, que debemos ser luz permanentemente, porque no sabemos en qué momento vendrá Jesús. Como nos dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículos 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Hoy le invito a que no espere a que haya una vigilia en su iglesia. No espere a ello porque puede ser muy tarde. Haga vigilia en su casa, en el lugar donde pasa la noche. Si no puede cantar a toda voz y alabar al Señor, hágalo en su mente. Lea la palabra de Dios, escudriñe las Escrituras. Recuerde que usted es el único o la única responsable de su salvación. Finalizo leyendo lo que nos indica la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 37 al 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La invitación hoy es para que usted y los suyos sean siervos bienaventurados. Querido hermano, le invito a que se suscriba, dele me gusta y comparta esta palabra con los suyos, con quien la necesite. Ayúdenos a llegar a muchas almas sedientas de la palabra de Dios. Dios le bendiga.